Vamos a continuar este curso. Recuerden ustedes que el viernes tenemos conferencia, porque después yo tengo un viaje y nos tenemos que interrumpir un poco, pero el día 25, viernes, tenemos curso. Hoy les voy a hablar a ustedes de la poesía y el temple amoroso. Recuerden ustedes que estábamos tratando de ver la representación literaria del amor, la expresión, la interpretación y la expresión del amor en la novela. Este es el tema del curso. Pero era menester estudiar, antes de llegar a la novela, ciertas formas también de presentación de la realidad amorosa y de expresión que la anticipan y que son, en principio, mucho más antiguas, porque la novela, en el sentido que le damos a esta palabra actualmente, no es demasiado antigua, no tiene más que 500 años escasamente 500 años de existencia. Es un fenómeno que aparece en el Renacimiento. De modo que esta es la forma elemental, la forma básica de lo literario en el amor es, sobre todo, la poesía lírica. Es la poesía lírica que da, diríamos, no es la única forma, por supuesto, ni es tampoco, en algunos sentidos lo es, pero no en conjunto, la superior, ni es sobre todo la que nos interesa primariamente en ese curso, que va a ser la novela, como les he dicho. Pero tiene un elemento, diríamos, básico en el sentido de que sin ella, sin la dimensión que aporta la poesía, las demás formas de expresión del amor resultan deficientes. En este sentido, por tanto, nos encontraremos con que hay una presencia de lo que aporta la poesía en otros géneros, en las formas que vamos a considerar. Brevemente hablaremos del teatro el próximo día y a lo largo del curso de la novela. Y cuando el teatro o la novela en algunas ocasiones han renunciado, diríamos, al lirismo, o por lo menos no lo han incluido, han quedado frustrados, en cierto modo frustrados, por lo menos en su referencia al amor. Esto me parece muy importante. No olviden ustedes que durante mucho tiempo al teatro se ha llamado poesía dramática. La denominación habitual y general del teatro era poesía dramática, era como un género de poesía. Había poesía lírica, poesía épica y poesía dramática. Esto, naturalmente, por muchas razones se ha ido perdiendo, lo cual, evidentemente, se justifica en el sentido de que el teatro, haremos una referencia el próximo día a ello, el teatro que tradicionalmente ha sido teatro en verso, hoy, en cambio, esto nos parece, en cierto modo, artificial y no es lo habitual, ni mucho menos, es excepcional. Pero una cosa es el que el teatro sea o no sea en verso, y otra cosa es que el teatro sigue siendo poesía dramática. Y la pérdida del carácter poético en el teatro, del lirismo en el teatro o en la novela, es una peripecia grave que afecta a estos géneros. Ya tendremos ocasión de verlo con detalle, naturalmente, a lo largo del curso, pero en fin, quiero anticiparlo en este momento. La poesía está ligada, por supuesto, al canto y, por tanto, a la música, o por lo menos a la musicalidad. A la poesía le pertenece una musicalidad, aparte de que hay naturalmente una poesía destinada a ser cantada o a ser acompañada con la música, pero en todo caso le pertenece una cierta dosis de musicalidad a la poesía, que es un factor también importante. En definitiva, yo creo que lo que la poesía aporta es un cierto temple. Hay un cierto temple, una cierta tesitura, una tonalidad, como ustedes prefieran decir, que corresponde a la actitud amorosa. Hay una cierta actitud amorosa.
Si quieren ustedes buscar una imagen que tenga alguna relación con ella, piensen ustedes, por ejemplo, en las artes plásticas, sobre todo en la arquitectura en relación con la religión. Es evidente que no hay ninguna arquitectura que esté ligada a la religión, claro, esto no tiene ningún sentido. Pero, sin embargo, hay ciertas formas arquitectónicas que son más propicias para suscitar una actitud religiosa, un temple religioso. Yo he dicho muchas veces que es más probable sentir una actitud religiosa en una iglesia románica o gótica o barroca que en una de estas iglesias que parecen polideportivos. Es un hecho. Es posible. Cuando me dicen que hay que hacer una arquitectura religiosa de nuestro tiempo, yo digo que sí, pero que hay que hacerla. Hay que hacerla. Si se hace, me parecerá espléndido, pero hay que hacerla. Pues bien, la poesía da un temple, da una cierta actitud, una actitud amorosa que es primaria. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay una actitud, incluso en cierto modo se extiende a los animales, en ciertas especies. Hay eso que se llama el cortejo. Palabra que, por cierto, no se emplea nada. Eso de las palabras, siempre sigo la pista de las palabras que desaparecen del uso del lenguaje. El verbo cortejo, el verbo cortejar y el sustantivo cortejo, evidentemente no se emplean prácticamente nada. Si acaso se emplea históricamente el cortejo como esa rara, extraña institución del siglo XVIII. Pero el verbo cortejar no se emplea. Pero hay un cierto cortejo que es, en definitiva, lo que se interpreta como acciones ejecutadas para conquistar a la pareja. Incluso se emplea en muchas especies animales. Hay una especie de ritos o técnicas de cortejo, incluso en la vida animal, que naturalmente no es lo mismo. No se me ocurrirá confundirlo. Siempre me inquieta el que traten de cuestiones humanas los zoólogos. Yo además no soy zoólogo, de modo que no hay ningún temor de ello. Pero, en definitiva, hay algo previo a todo eso, previo incluso a los gestos, ritos o palabras del cortejo, que es precisamente la instalación suscitada por la inclinación amorosa. En el caso del hombre, que es lo que nos interesa, evidentemente hay un cierto temple propicio a la actitud amorosa, un temple que hace que pueda brotar o que hace más probable que brote, dadas las condiciones adecuadas, y que es precisamente lo que llamamos lirismo. El lirismo es fundamental. Ustedes piensen que a la poesía le pertenece algo que es el cántico. Ustedes saben que fue la palabra elegida por Jorge Guillén para titular su único libro durante mucho tiempo. En varias ediciones fue convirtiéndose en libro mayor, desde el primero de 1928 en adelante. Lo llamaba todos ellos Cántico. Hubo un momento en que cambió y hizo otro libro que se llamaba Clamor, y luego ha hecho otros varios, pero bueno. Pero vamos, la poesía de Jorge Guillén se identifica en definitiva con el nombre Cántico, porque precisamente su propósito era el cantar la realidad, en lo cual significa una exaltación, una elevación o magnificación de la realidad. Pues bien, esa actitud de cántico es precisamente la que corresponde a esa actitud que llamamos lirismo, que naturalmente puede admitir variaciones inmensas. Hay innumerables formas de cántico, innumerables formas de lirismo, incluso la disminución o la extinción que afecta a la literatura y lo que es más grave, a la vida real, en muchas épocas, y que es lo que podemos llamar prosaísmo, que no es la prosa, naturalmente. Tengo toda mi admiración por la prosa, pero no mucha por el prosaísmo. Y piensen ustedes, por ejemplo, que en el mundo actual, una cosa que me preocupa mucho es la
invasión del prosaísmo en las formas reales de la vida, no ya la literatura, en una parte muy grande del mundo. Y hay algunos países en los cuales el prosaísmo no es tan dominante como en otros, en que se conserva una cierta dosis de lirismo de calidad, a veces no muy alta, otras veces sí, porque admite todo género de grados y de variedades, pero yo creo que el prosaísmo es uno de los grandes enemigos del género humano y, por supuesto, de la literatura. Hay muchos problemas que afectan a la poesía, especialmente en la dimensión en que hoy me interesa aquí. Hay, por lo pronto, un problema de la búsqueda de palabras. Es decir, hay una selección que se ejecuta en el conjunto del vocabulario disponible. Ustedes saben que una lengua tiene un léxico, determinado léxico, que suele estar recogido en los diccionarios. Ustedes saben que los diccionarios son muy grandes, casi siempre, y tienen un número enorme de palabras, de las cuales se usan pocas. Es decir, cada persona que habla o que escribe usa un número muy limitado de palabras. Naturalmente hay muchas palabras que no se usan porque no se habla de las cosas que tienen que ver con ellas, pero incluso dentro de las palabras que significan asuntos de los cuales se habla o se escribe, evidentemente no se usa más que una fracción. Una de las cosas más importantes es ver el repertorio léxico de cada hablante o de cada escritor. Ustedes saben que en muchas lenguas se ha hecho una especie de lengua básica, con un número muy limitado de palabras, que sirve para entenderse, para ejecutar ciertas funciones vitales, más o menos elementales, pragmáticas. Evidentemente en ellas no es posible la literatura ni una vida personal un poco compleja y rica. Creo que esta tendencia es muy peligrosa, pero de hecho se produce, y es curioso que en nuestro tiempo se está produciendo gravemente un empobrecimiento del léxico. Hay un número enorme de palabras que no se emplean a veces porque se evitan, hay un momento en que ya ni se conocen siquiera, no saben lo que significan, se mide bastante bien la edad de las personas. Yo a veces pregunto a personas de varias edades si conocen una palabra o si la usan, y en general se ve que a medida que van disminuyendo en edad va siendo menos frecuente que conozcan una palabra o un giro. Esto es sumamente curioso. Pero en todo caso, dentro de las palabras disponibles se ejecuta una cierta selección de esas palabras. Y una de las selecciones consiste en el lenguaje poético. Ustedes saben que el lenguaje poético selecciona ciertas palabras, prefiere ciertas palabras y no usa otras. La poesía ha tenido una lucha muy grande durante mucho tiempo por reivindicar el uso de ciertas palabras que no se consideraban poéticas. Por ejemplo, se ha discutido mucho tiempo si se podía emplear en un poema la palabra perro. Nosotros pensaríamos que por qué no, ¿verdad? Pero la palabra perro no era poética. Había que decir can. Perro no se podía emplear. Perro es una palabra vulgar, una palabra coloquial. Bueno, evidentemente se puede emplear perro. Se puede llegar a un momento en que más bien lo que no se pueda emplear es ni perro, sino que emplear palabras que pertenezcan a registros más bajos de la lengua. Pero en definitiva, ha sido una de las primeras, diríamos, selecciones del léxico, ha sido la poética. El lenguaje poético ha sido un lenguaje, un registro lingüístico diferenciado que durante mucho tiempo ha tenido vigencia. Ha habido otro importante también, que es el registro sacro. Ha habido evidentemente un cierto léxico, un vocabulario sacro, que por cierto está también bastante en crisis. Había naturalmente el caso dentro del cristianismo, sobre todo en el catolicismo, el uso del latín como lengua sacra. Con muchas justificaciones se ha admitido el uso de las lenguas vivas en la liturgia,
lo cual me parece una pérdida, es una justificada, pero con pérdida del latín y pérdida sobre todo del carácter sacro de la lengua, porque además ha habido una tendencia a un cierto plebeyismo de las formas en que se usa la lengua viva, el español en nuestro caso, o las demás lenguas vivas, con una voluntad de plebeyismo o de prosaísmo que precisamente hace un poco difícil el temple religioso. También en la liturgia es muy importante lo que llamaba el temple, o la actitud propicia, lo mismo que hay un vocabulario y una tonalidad en la poesía que puede ser propicia al amor, lo mismo diríamos a la actitud religiosa y a la lengua sacra. Esto me parece bastante importante y tienen relación las dos cosas. Evidentemente, si ustedes consideran, por ejemplo, la liturgia tradicional, por supuesto en latín, pero incluso en sus formas, en las lenguas vivas, ha solido tener una dimensión de valor poético, un cierto lirismo que más bien se combate, más bien se trata de evitar o de marginar, lo cual me parece muy peligroso desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista literario. Ha habido un uso de ciertos nombres, sobre todo de ciertas metáforas, que han sido intentos de decir lo indecible. Ustedes saben que el concepto de lo indecible, de lo inefable, lo que no se puede decir, aquello del que no se puede propiamente hablar, se entiende en el lenguaje usual. Ustedes recuerdan cuando San Pablo dice que fue arrebatado a los cielos y oyó, dice, arretarrémata, dice en griego, dichos indecibles. Ustedes saben, por ejemplo, que la mística ha tenido siempre el dominio de ciertas experiencias, ciertas vivencias, mejor sería decir vivencias que experiencias, más correcto, inefables. Y evidentemente el intento de contarlas, de comunicarlas, de hablar de ellas, es muy difícil. En definitiva, a última hora imposible. Es decir, el que tiene una vivencia mística, la tiene, pero ¿cómo la puede comunicar? Si acaso poéticamente. Piensen ustedes, por ejemplo, el nombre de San Juan de la Cruz es el que primero y más eficazmente se nos ocurre, ¿no? Pero quiero decirse que hay ciertos contenidos que son inefables, que son indecibles en el lenguaje usual. Y esto ocurre con las vivencias místicas, ocurre con ciertas actitudes religiosas, pero ocurre, por supuesto, con el amor y con lo que tiene que ver con él. Ustedes piensen, por ejemplo, en la interpretación de la belleza de la amada. Esto ha sido un tema permanente de la poesía. Hace falta una posible aprehensión de ella y una presentación bastante difícil. Dirán ustedes, pero ¿por qué razón? ¿Por qué va a ser difícil la presentación de la belleza de la amada? ¿Es que no se ve? El enamorado diría, no se ve, no la ven los demás. Dirán ustedes, pero es visible, sí es visible, pero no sin más, no para cualquiera. Esta es una actitud fundamental, precisamente, que va a condicionar toda la lírica amorosa, no para cualquiera. Es decir, el amor tiene una dimensión de descubrimiento. El amor, cuando es amor, se confunde con otras cosas muchas veces, demasiadas veces, tiene un elemento de descubrimiento. Ustedes recuerdan la famosa discusión sobre el amor ciego, siempre se lo ha pintado con una venda en los ojos, pero ya Pascal decía, los pintores no tienen razón al pintar ciego al amor, hay que quitarle la venda y devolverle desde ahora
el uso de sus ojos, decía Pascal. Idea que recogió, por cierto, Ortega, insistiendo muy enérgicamente en ella. Es decir, el amor no es ciego, al revés. El amor es perspicaz, el amor es zahorí, el amor ve lo que no ven los demás. ¿Por qué? Pues por lo pronto porque es un fenómeno de la atención. Es decir, el amante atiende con una intensidad y una perspicacia que la persona corriente, desinteresada, indiferente, no tiene, evidentemente. Y entonces ve lo que no ven los demás. No es que lo invente, es que lo ve. Es decir, hay por tanto un elemento de descubrimiento. Y claro, esto es capital. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo aparece? He dicho la figura de la amada. Dirán ustedes, ¿y por qué no del amado? Bueno, pero no, parte me es mucho más fácil ponerme en el punto de vista masculino. Pero además la poesía ha sido en una enorme proporción masculina, lo cual tampoco es accidental. No es accidental, pero en fin, esto nos llevaría a una cuestión que no es la competente. Ahora bien, hay una cosa importante, que es que el lenguaje amoroso, tal como aparece en la lírica, originariamente es, en cierto modo, monólogo. Esto me parece muy importante. Es decir, el poeta precisamente amoroso hace su poesía solo, en soledad. Es decir, es un cántico dirigido a la amada, por supuesto, pero hecho en soledad. Esto es interesante. Es decir, la composición normal de la poesía es algo que el poeta hace solo y muchas veces incluso en una forma, diríamos, de ausencia o de pérdida o de desdén. Hay muchas formas, todas las formas nostálgicas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que los cantares de amigo en la Edad Media suelen ser canciones de ausencia, de lejanía, de privación. Otras veces se trata de la dificultad del amor no correspondido, otras veces es el amor a la amada muerta. Pero en todo caso, se trata de que el poeta hace él, en soledad, su poema que dirige o no dirige, o por lo menos se refiere a la amada. Les voy a leer a ustedes un par de muestras para que vean lo que quiero decir. Voy a leerles a ustedes un soneto de Garcilaso, que dice esto: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos desea. Vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto. Vean ustedes la insistencia en la soledad. He escogido este soneto. Garcilaso tiene unos cuantos admirables sonetos amorosos, pero este es el que expresa de un modo más claro la soledad. Y sobre todo es interesante esto: vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Es decir, lo que ve también rebasa lo que puede decir. Yo no nací sino para quereros. Mi alma se ha cortado a su medida. Por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Está dirigido a la amada. Se lo dice a ella. Dice vos. Pero lo ha hecho en soledad y hasta se guarda de ella. Lo ha pensado en soledad y lo dice en soledad. Es una operación que ejecuta aisladamente, por sí mismo. Lo ofrenda a la amada, nada más. Tengan ustedes
un soneto de Quevedo bien distinto, en que hace una descripción del amor, usando estas contraposiciones tan habituales en la poesía del siglo XVII. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Entonces, ahí aparece también expresamente la soledad, un andar solitario entre la gente. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. ¿Ven ustedes la diferencia que va de comienzos del siglo XVI? Garcilaso todavía en la onda petrarquista, con un predominio del lirismo absoluto. El caso de Quevedo, el barroco, mediados del siglo XVII, con un conceptismo, pero en el cual aparece también esa dimensión precisamente de la soledad. Será muy difícil y costará mucho tiempo el que la poesía amorosa pueda tener un valor real de diálogo. Oh, es tan difícil y es tan reciente. ¿Hay algún ejemplo? Un ejemplo español y muy reciente. Pedro Salinas. Yo creo que en Salinas es donde se logra realmente. Evidentemente, se podría encontrar, diríamos, unos puntos de transición en la poesía romántica. Quizá en algún momento en Espronceda. Bueno, en otras lenguas también, pero para simplificar, me refiero a ejemplos españoles, o también en Becker hay algún atisbo, pero no, donde realmente esto se realiza y se consuma plenamente es en Salinas, y especialmente en La voz a ti de vida. Les voy a leer a ustedes un fragmento, un pequeño fragmento, para que vean ustedes cómo hay un cambio de actitud. No es el poeta solo, el poeta está precisamente en comunicación esencial con la amada y en diálogo con ella. Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio, y es que también me quiere con su voz. Fíjense ustedes como aquí hay una compañía, hay una intercomunicación. Miro con otros ojos que los míos, digo cosas no sospechadas por mi gran silencio. Vuelve a aparecer el silencio también, y es que también me quiere con su voz. ¿Ven ustedes cómo hay una correspondencia en que aparece precisamente ya la presencia, la convivencia con la amada? Todavía más claro es en este fragmento de poema invocativo: tú te desatarás con los brazos en alto, por detrás de tu pelo la lazada mirándome. Sin ruido de cristal se caerá por el suelo, ingrávida careta, inútil ya la risa. Y al verte en el amor que yo te tiendo siempre como un espejo ardiendo, tú reconocerás un rostro serio, grave, una desconocida, alta, pálida y triste, que es mi amada y me quiere por detrás de la risa. Vean ustedes, ahí hay diálogo. Y hay además, curiosamente, el descubrimiento amoroso de la amada, lo hace tradicionalmente la poesía. Pero aquí es algo más. Es el descubrimiento de la amada por sí misma. Ella se descubre también por sí misma en un espejo ardiente. Es decir, el amor es un espejo ardiente que hace que la amada, ella, se descubra también a sí misma.
ven ustedes cómo hay un descubrimiento, hay un diálogo, hay una presencia mutua, hay precisamente un despojarse de esa ingrávida careta inútil ya, la risa, y entonces aparece esa desconocida alta, pálida y triste, que es la que se ha descubierto a sí misma, que es mi amada y me quiere por detrás de la risa. Ven ustedes cómo hay una operación doble, es decir, la operación que tradicionalmente hace el poeta, que es descubrir él a la amada, descubrir su belleza, exaltarla, cantarla, ahora es una operación realizada entre los dos. Y precisamente el amor aparece como un espejo ardiente en el cual la amada se descubre a sí misma, se conoce a sí misma. Y además, no olviden ustedes los ojos con que se mira, la voz con que se dicen cosas, es decir, el descubrimiento es mutuo. Ven ustedes cómo es un paso absolutamente decisivo en el cual yo creo que no se ha reparado suficientemente. Por eso yo creo que en este libro, la poesía de Salinas en general, pero en este libro, La voz a ti de vida, se realiza un paso más en la poesía amorosa, no reductible a los demás. Por eso creo que es una cosa sumamente importante y que añade algo que no se había solido tener. Pero claro, esto tiene, por una parte, esto ha sido posible, estos poemas se escriben hacia 1933. Es decir, cuando la relación real del hombre con la mujer ha cambiado. La mujer no está recóndita, no está en una presencia esporádica, infrecuente y difícil. No. Son poemas de la convivencia. Es un amor que nace de la convivencia y que la modifica al mismo tiempo. Es decir, hay una interacción, recuerden ustedes que es lo que en el fondo nos interesa, que es la relación entre la literatura y la realidad efectiva de la vida personal. Ahí tenemos cómo una poesía nace de unas ciertas formas de vida personal y las interpreta, las expresa. Es decir, la poesía nace de una forma concreta, nueva, de vida, de convivencia entre hombre y mujer y, naturalmente, modifica esa convivencia y le da un elemento de interpretación, de lirismo, una nueva forma de cántico, distinta de otras. Por eso me interesaba tomar estos tres ejemplos, se podrían haber multiplicado y sería mucho más agradable, pero en fin, son tres ejemplos que me parece que muestran tres niveles cronológicos y tres dimensiones distintas de lo que estamos buscando. Ahora, la poesía da a la vida una cierta coloración emocional. Es decir, es una de las principales contribuciones a la creación de lo que llamo siempre el campo magnético de la convivencia. Ustedes saben que yo pienso que el hecho de que la vida humana se realice en dos formas, varón y mujer, en una relación de polaridad dinámica, en una disyunción que no separa, sino que vincula. Eso hace que en la convivencia humana haya una tensión determinada que crea lo que se llama un campo magnético. La imagen del campo magnético es inevitable y además fíjense ustedes que siempre se ha empleado, desde que se descubrieron los fenómenos del magnetismo en el siglo XVIII, se ha hablado del magnetismo a propósito de la atracción entre hombre y mujer, la atracción amorosa. Siempre ha sido una imagen que se ha usado lo del magnetismo. Y efectivamente, el campo magnético se aparece mucho, porque es precisamente lo de la orientación. Ustedes piensen en lo que es la brújula. La aguja de la brújula señala hacia el norte. Pues bien, esto es el fenómeno que hace que nuestras vidas se comportan, en cierto modo, como brújulas. Y se produce esa tensión de la convivencia, que es el campo magnético. Y naturalmente, esto se hace, en cierto modo, siguiendo las formas de la vida real, pero al mismo tiempo proporcionando un esquema vigente
¿qué hace posible el lenguaje real del amor? Es decir, la poesía en este caso, la literatura en general, en este momento vemos la poesía precisamente da un esquema imaginativo. Digo esquema porque tiene que llenarse de contenido concreto en cada caso, de lo que es la vida real y el lenguaje real del amor. Ustedes piensen, el ejemplo más claro de todo esto es el petrarquismo. El petrarquismo ha sido un fenómeno de una importancia extraordinaria. La poesía petrarquista está estudiada enormemente y muy bien en muchos países, pero yo lo que no sé si se ha estudiado suficientemente ha sido, diríamos, lo que llamo yo el petrarquismo real, es decir, la influencia efectiva del petrarquismo en la vida amorosa de Europa, de gran parte de Europa, durante mucho tiempo, durante un par de siglos, porque ha sido un fenómeno muy duradero. Y ha habido muchísimos hombres que no habían leído a Petrarca nunca y que no sabían quién era Petrarca, pero que han amado de cierta manera porque Petrarca amó y sobre todo escribió como lo hizo. Esto es capital. Y evidentemente, cuando una de las formas del lirismo pierde vigencia, porque se agota, porque se amanera, porque se repite de un modo mecánico, porque se olvida, entonces sobreviene como una especie de descenso de la tensión, hay como vientres y nodos, y entonces desaparece, por ejemplo, la vigencia de un lenguaje amoroso, que hay en unas épocas lo hay y en otras no. Y esto lo podemos comprobar fácilmente en la literatura, pero claro, menos fácilmente lo podríamos descubrir en la vida real. Una cosa que a mí me preocupa siempre es qué se dicen las personas. Es muy difícil saberlo, ¿no? Es un fenómeno siempre, el amor es un fenómeno bastante oculto, bastante arcano, y por tanto no es muy difícil saber qué es lo que se dicen realmente, qué es lo que le dicen los hombres a las mujeres y qué es lo que las mujeres le dicen a los hombres. Y esto, naturalmente, no lo sabemos. Cada uno tiene una experiencia personal sumamente limitada que no permite aventurar una opinión general sobre cómo es esto. Ahora, desde ese estímulo cuyo origen es primariamente literario, se inventa personalmente y en concreto la tonalidad propia. Se habla naturalmente con las palabras de la lengua, se eligen unas u otras, se las pone en un cierto orden, se las dice con una entonación, con una voz, con unas pausas. El fenómeno es complejo si se escribe con un estilo. El equivalente de todo eso, de todos los factores expresivos de la lengua hablada son lo que llamamos el estilo cuando se escribe. Pero naturalmente no es solo eso, es que eso también condiciona los escorzos de la visión. ¿Qué es lo que se ve? Yo he dicho muchas veces, me ha producido siempre indignación como ahora para elogiar la belleza de una mujer se dan 3 cifras. Yo pienso en los endecasílabos que han necesitado los poetas para decirlo. Y ahora con 3 cifras creemos que hemos resuelto el problema. ¿Cómo va a ser posible eso? Ustedes imaginen, si Garcilaso se hubiera contentado con 3 cifras. No es admisible. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Y desde qué distancia se ve? Desde el problema de la distancia es un problema absoluto, es un problema decisivo de la vida. ¿A qué distancia se habla? En esto el cine ha sido muy importante porque el cine nos ha descubierto los diferentes planos. Es decir, puede haber una persona que susurra al oído de otra algo y ahí, no sé, si aparece Gary Cooper o John Wayne montado a caballo en una pradera del oeste, naturalmente, en un plano general, tiene que hablar de otra manera y con otra entonación y con otras palabras, naturalmente. Pues bien, en la vida real es muy importante la distancia. La distancia porque, en primer lugar, no se ve todo, no se ve lo mismo.
Para ver a una persona completa, su figura completa, hay que estar no muy cerca, pero en cambio el primer plano permite ver ciertas cosas que no se ven de otro modo. ¿Y qué detalles son los que son relevantes? ¿En qué se repara la atención? ¿Qué sabemos, incluso físicamente, de las personas a quienes tratamos? ¿En qué medida las tenemos presentes en su detalle o no? ¿O es una especie de vista de pájaro o borrosa o diluida? Como ven ustedes, todo esto es decisivo y esto viene en gran parte de los estímulos literarios, poéticos concretamente. Hay toda una serie de diferentes perspectivas que no se limitan, claro está, a lo exterior, a lo físico. Son las perspectivas sobre la persona. ¿En qué medida, por ejemplo, se tiene cercanía con una persona o no? ¿En qué medida se tiene intimidad? ¿Intimidad de qué clase? Hay muchas clases de intimidad. Se puede tener confianza y no intimidad. Se puede tener intimidad con una persona de la cual no se sabe mucho y a la cual tal vez se trata con, no sé, con gran respeto, por ejemplo, con no demasiada confianza. En español hay una palabra preciosa, preciosa como palabra, quiero decir, porque lo que indica no es bueno, es la palabra confianzudo. Hay gente que es confianzuda. Dios nos libre de los confianzudos. ¿Comprenden ustedes? ¿Qué tiene que ver eso con la intimidad? No, al contrario, más bien la destruye. Es muy difícil tener intimidad con alguien que sea confianzudo. Con alguien en quien se tenga confianza, sí. Como ven ustedes, la realidad humana es por lo menos tridimensional y tiene facetas como los poliedros que se descubren o que se olvidan o que se pierden o que se oscurecen. Y la literatura, en este caso la poesía, es un elemento absolutamente decisivo en esa riqueza o en ese empobrecimiento, por el contrario. Creo que se podría seguir la historia del amor real, humano, del amor efectivo, precisamente al hilo de la literatura. Y en los muy diversos géneros. Ahora, la poesía, les decía a ustedes, en cierto modo es básica. He tenido que empezar por ella para, aunque a lo que llegaremos será la novela, ya verán ustedes cómo es esencial. La novela da cosas que la poesía no puede dar nunca, porque precisamente tiene que quedar incorporada a lo demás. Si la poesía, les decía a ustedes, da la tonalidad, en cierto modo lo que podemos llamar la temperatura. Fíjense ustedes que el lenguaje emplea a veces metáforas que tienen que decir que es frío, que es cálido, que es ardiente. Por ejemplo, en el vocabulario amoroso se ha usado mucho las palabras que tienen que ver con la temperatura, ¿no? Se puede ser glacial, se puede ser ardiente. De eso hay muchos grados intermedios, ¿no? Hay un termómetro lírico que habría que tener en cuenta también. Hay no solamente la temperatura, sino que hay, repito, los matices que son visuales, que son auditivos, que son sobre todo interpretativos. En definitiva, la poesía lo que da es el sustrato emocional. Sin él, repito, los demás géneros quedan despojados, diríamos, de su base. Puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, que formas muy ricas y muy desarrolladas en otros géneros descubran de repente carencias o limitaciones por falta de ese lirismo originario. Piensen ustedes, por ejemplo, en el teatro. El teatro, si ustedes consideran la historia en conjunto del teatro, encontrarán ustedes que durante largos años ha sido inseparable de la poesía. Ha sido, repito, una forma de poesía. Incluso cuando deja de usarse el verso en el teatro, se considera que un cierto contenido poético, un cierto lirismo es esencial. Hay un momento en que eso quizá se
evapora o incluso se evita. Es posible que signifique eso una crisis del teatro también. Luego nos encontraremos en la novela, que es lo que vamos a estudiar con detalle. En la novela ocurre algo parecido. La novela, si ustedes la ven en su historia, verán ustedes cómo ha tenido ciertos momentos en los cuales ha conservado, diríamos, esa especie de aliento poético. Ha habido momentos en los cuales se ha perdido, o incluso en que se ha tratado deliberadamente de eliminar. ¿Con qué resultados? Creo que en conjunto perniciosos para la novela como tal novela, pero en todo caso, para la novela en la medida en que es amorosa. Es evidente, por ejemplo, que una gran parte de la novela reciente, gran parte del siglo XVIII, partes del siglo XIX, una parte considerable de la novela del siglo XX, en definitiva, ha renunciado a plantear el tema del amor, muy de soslayo, muy indirectamente, sin insistir en ello. Si uno se pregunta por qué, porque en definitiva ha habido, la novela ha significado una técnica de aproximación a la realidad personal, en eso consiste precisamente la fantástica aproximación que la novela ha hecho al descubrimiento de la persona. Y sin embargo, justamente eso ha estado contrabalanceado, ha estado en cierto modo anulado y destruido por la pérdida del lirismo. Como ven ustedes, es un ingrediente de la poesía del cual había que hablar, era menester hablar, porque sin ella lo demás es, desde el punto de vista amoroso, siempre deficiente. El viernes continuaremos.